Bienvenidos a Recatólica.Alexis Rivero. Hola a todos. Ahí nos sumergimos en las enseñanzas del padre Luis Toro Sí. sobre un tema muy interesante. ¿Cómo distinguir entre los verdaderos apóstoles y pastores de aquellos que difunden enseñanzas engañosas? Exacto, una pregunta de mucha importancia para los creyentes. En su video de YouTube, Falsos Pastores y Falsos Profetas, el padre Toro se basa en las escrituras para guiarnos. Es un video muy profundo, con muchos ejemplos. Lo que me llama la atención es cómo el padre Toro no se limita a enumerar versículos, Sí, sino que teje un argumento. un argumento muy sólido. A partir de pasajes como Mateo 28.18, 20, Efesios 4, Hechos 20.18, 1, Timoteo 6.3.10. Y muchos otros. A través de ellos busca desentrañar la complejidad de este desafío Un desafío que ha existido desde los inicios del cristianismo. y comienza con una base sólida, la iglesia establecida por Cristo. La iglesia, la base de nuestra fe. El padre Toro enfatiza que es una iglesia única, Universal. bíblica, católica, con pastores designados para guiar a su rebaño. Pastores que nos guían y protegen. ¿Recuerdas Mateo 28.18 puente? La gran comisión, Claro, la gran comisión, donde Jesús envía a sus discípulos. donde Jesús encarga a sus apóstoles bautizar y enseñar todo lo que él ha mandado. Enseñar la verdad sin desviaciones. El padre Toro lo usa para destacar la importancia de la fidelidad a las enseñanzas originales de Cristo. La fidelidad a la doctrina, un pilar fundamental. Aquí, la autenticidad es clave. La autenticidad. Los verdaderos apóstoles se adhieren a la doctrina Sí, se adhieren a la doctrina. y defienden la fe de los ataques. Porque los ataques siempre van a existir. Y vaya que hay ataques. Uf, muchísimos. El padre Toro no se anda con rodeos al describir las características de los falsos apóstoles. No se anda con rodeo. Espíritus rebeldes, Espíritus rebeldes, charlatanería, charlatanería, motivaciones egoístas. motivaciones egoístas, buscando su propio beneficio. Hasta los compara con lobos disfrazados de ovejas. Una imagen muy poderosa, ¿verdad? Es una imagen poderosa, ¿verdad? Muy poderosa. Y aún más cuando la conecta con la parábola del trigo y la Y cizaña. parábola del trigo y la cizaña, donde el enemigo siembra la mala hierba, Satanás, dice, siembra falsas enseñanzas entre las buenas, sembrando confusión y división, creando confusión y división. dividiendo a la iglesia, a las familias. Precisamente, El padre Toro nos advierte. el padre Toro nos advierte sobre enseñanzas que buscan sembrar discordia dentro de las familias, Destruir el núcleo familiar, alejándolas de la fe verdadera. alejándolas del camino de Dios. Y aquí es donde la estructura de la iglesia, con sus apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, Una estructura jerárquica, ordenada. juega un papel crucial. Un papel fundamental para mantener la unidad. Totalmente. El padre Toro argumenta que esta jerarquía, establecida por Dios según Efesios 4, Efesios 4, un libro lleno de sabiduría, protege a los creyentes de ser arrastrados por cualquier viento de doctrina. de ser engañados por falsas enseñanzas. Es como un ancla que nos mantiene firmes en la fe auténtica. En la fe verdadera, en la fe católica. Exactamente. Me llama la atención la forma en que el padre Toro describe las tácticas de los falsos profetas. Es muy interesante. No solo habla de lobos disfrazados de ovejas, Que es una imagen fuerte. sino que advierte sobre la seducción de mensajes y milagros aparentemente atractivos. Mensajes que suenan bien, pero que están vacíos. Es un punto crucial. Un punto muy importante. Incluso Satanás, dice, puede disfrazarse como un ángel de luz. Imagínate. Satanás disfrazado de ángel. El padre Toro nos recuerda que no debemos dejarnos engañar por las apariencias, No debemos dejarnos engañar. ni siquiera por lo sobrenatural. Porque lo sobrenatural puede tener dos caras. ¿Recuerdas 2 Corintios 11, Claro. Donde San Pablo nos advierte donde Pablo advierte sobre aquellos que predican a un Jesús diferente, un Jesús distorsionado, falso, un espíritu diferente, un espíritu que no viene de Dios, un evangelio diferente? un evangelio que no es el verdadero evangelio? Y esto nos lleva a una pregunta fundamental. ¿A qué pregunta te refieres? ¿Cómo podemos discernir la verdad en medio de tantas voces y caminos? Una pregunta muy importante en el mundo actual. Un mundo lleno de confusión y relativismo. Buena pregunta. El padre Toro nos ofrece algunas claves. ¿Qué claves nos da? Primero, nos insta a ser cautelosos, Cauteloso y discernir. discernir, usar nuestra razón. Reconociendo que no todos los que dicen predicar la palabra de Dios lo hacen con sinceridad. Es decir, no podemos confiar ciegamente en cualquier predicador. No, debemos examinar sus frutos. Y no solo eso. Además, El padre Toro cita 2 Juan 9, un versículo muy importante. donde se nos advierte que incluso saludar a los falsos maestros nos hace cómplices de sus obras.
Imagínate. Incluso saludarlos puede ser peligroso. Es un llamado a la firmeza en nuestras convicciones. A no transigir con la verdad. Entonces, debemos aislarnos de todo aquel que no comparta nuestra fe. No se trata de aislamiento, No, sino de prudencia. prudencia, entiendo. El Padre Toro nos anima a fortalecer nuestra fe a través del estudio profundo de la doctrina católica. Estudiar la doctrina, conocer nuestra fe. Cuanto mejor comprendamos la verdad, Cuanto más sepamos. más preparados estaremos para identificar el error. Es como tener un mapa claro para no perdernos en el camino. Un mapa, una brújula, una guía segura. Exactamente. Y hablando de caminos, Sí, hablando de Camilo. el Padre Toro nos advierte sobre un punto que puede resultar sorprendente. ¿A qué te refieres? Los falsos profetas pueden realizar milagros. Milagros. Milagros, sí. Pero, ¿cómo es posible? El Padre Toro cita Mateo 24.24, Un pasaje que siempre me ha intrigado. donde Jesús mismo advierte que falsos mesías y profetas engañarán a muchos con señales y prodigios. Señales y prodigios, cosas sobrenaturales. Incluso menciona 2 Tesalonicenses 2.1-12, Otro pasaje clave donde se describe al anticristo realizando obras poderosas para desviar a la gente. es un pensamiento escalofriante. Escalofriante, pero real. Entonces, no debemos confiar en los milagros. No debemos confiar ciegamente. No ciegamente, entiendo. El Padre Toro no niega la existencia de los milagros, No los niega. pero nos insta a no confiar en ellos ciegamente. A no dejarse llevar por el sensacionalismo. La presencia de lo sobrenatural no es garantía de la verdad. Entonces, ¿cómo podemos saber si un milagro proviene de Dios o no? El Padre Toro nos invita a desarrollar nuestro discernimiento. Discernimiento, esa palabra clave otra vez. No debemos dejarnos llevar por la emoción o el sensacionalismo, Debemos ser prudentes. sino analizar cuidadosamente el contexto, las motivaciones y las consecuencias de los milagros. Es decir, debemos preguntarnos, ¿este milagro promueve la fe verdadera? Esa es una pregunta clave. ¿Conduce a la conversión auténtica? Acerca a las personas a Dios. ¿Está alineado con las enseñanzas de la Iglesia? Está en armonía con la doctrina. Precisamente. El discernimiento no se trata solo de identificar lo falso, No solo de lo falso, sino también de reconocer y abrazar la verdad. la verdad que nos libera. Y en este camino de discernimiento, Sí, en ese camino. ¿qué papel juega la razón? La razón, la inteligencia que Dios nos ha dado, El Padre Toro nos recuerda que la fe y la razón no son enemigas, no son enemigas, sino aliadas. aliadas complementarias. Debemos usar nuestra inteligencia, Nuestra inteligencia, nuestro conocimiento de la doctrina, nuestra capacidad de análisis, nuestra capacidad de pensar críticamente. para evaluar la autenticidad de las enseñanzas y las experiencias religiosas. Es decir, no se trata de apagar nuestro cerebro, No, al contrario. sino de encenderlo junto con nuestro corazón. Usar la cabeza y el corazón. La fe no nos pide ser crédulos, No se trata de creer ciegamente. sino sabios. Sabios prudentes. Y para eso, la Iglesia nos ofrece un tesoro invaluable. ¿Qué tesoro nos ofrece? Su tradición de pensamiento teológico y filosófico. La sabiduría de los siglos. Es como tener acceso a una biblioteca llena de sabiduría acumulada a lo largo de siglos. Una biblioteca inmensa. Precisamente. No tenemos que reinventar la rueda. No, ya hay mucho camino recorrido. Sino que podemos aprender de los grandes pensadores, santos y doctores de la Iglesia que nos han precedido. Gigantes de la fe que nos iluminan con su sabiduría. Y en este camino de discernimiento, Y en este camino, ¿qué papel juega la oración? la oración es fundamental. La oración, el diálogo con Dios, Y el Padre Toro nos anima a pedir la ayuda de Dios, a pedir su luz, su guía. a invocar la intercesión de la Virgen María y de los santos para que nos protejan del engaño La Virgen María, nuestra Madre, siempre intercediendo por nosotros, y nos guíen hacia la verdad. hacia la verdad que nos hace libres. Es como tener un equipo de apoyo espiritual que nos acompaña en este viaje. Un equipo de apoyo en el cielo. Y hablando de apoyo, Sí, hablando de apoyo, ¿qué papel juega la comunidad? la comunidad, la iglesia, el cuerpo de Cristo, La comunidad es esencial. esencial para nuestro crecimiento espiritual. No estamos solos en esta batalla espiritual. No estamos solos. La iglesia nos ofrece la compañía de otros creyentes, La compañía de nuestros hermanos en la fe, la guía de los pastores Los pastores que nos cuidan y nos orientan. y la fuerza de los sacramentos. Los sacramentos, fuente de gracia. Es un recordatorio de que la fe no es un camino solitario, No, es un camino comunitario, sino un viaje que hacemos juntos. juntos como iglesia. Pero, a veces, incluso dentro de la comunidad,
Podemos encontrarnos con personas que se han desviado del camino, Sí, lamentablemente eso puede suceder. que han sido engañadas por falsas enseñanzas. Que han caído en el error. ¿Cómo debemos tratarlas? El Padre Toro nos invita a ser misericordiosos. Misericordiosos como Jesús nos enseñó. No debemos juzgar ni condenar a aquellos que han sido engañados, No debemos condenar. sino tratarlos con compasión y comprensión. Compasión y comprensión como haría Jesús. Es un recordatorio de que todos somos pecadores, Todos necesitamos la misericordia de Dios. que todos necesitamos la gracia de Dios Nadie está fuera del alcance de su amor. y que nadie está más allá del alcance de su misericordia. Exactamente. Y para ayudar a quienes se han desviado, Sí, para ayudarlos. debemos estar preparados para dialogar con ellos, Dialogar, escucharlos. para responder a sus preguntas Responder con paciencia. y para mostrarles con amor y paciencia el camino de regreso a la verdad. El camino que conduce a la vida eterna. Es decir, no se trata solo de defender la fe, No solo de defender. sino también de extender la mano a quienes se han perdido. Extender la mano, ayudarlos a levantarse. Precisamente. La evangelización no es solo para aquellos que no conocen a Cristo, No, también es para los que se han alejado, sino también para aquellos que se han alejado de Él. para todos los que necesitan la luz de Cristo. Y para llevar a cabo esta misión, necesitamos valentía, Valentía para proclamar la verdad, sabiduría sabiduría para discernir, y sobre todo mucho amor. amor, el motor de la evangelización, Es un llamado a ser verdaderos discípulos, auténticos seguidores de Cristo, a no contentarnos con una fe superficial, una fe que se queda en la superficie, sino a profundizar en nuestro conocimiento conocer a fondo nuestra fe, y a fortalecer nuestra convicción, una fe firme, sólida, para poder compartirla con los demás. para ser testigos de Cristo en el mundo, Y a no tener miedo de defender la verdad, no tener miedo. incluso cuando sea impopular o incómodo. Porque la verdad a veces incomoda. Es un desafío, Un gran desafío, pero también una gran aventura. la aventura de la fe. Que en esta aventura no estamos solos. No, no estamos solos. Tenemos la gracia de Dios, La gracia que nos sostiene, la guía de la iglesia la iglesia nuestra madre, y la compañía de nuestros hermanos en la fe. una gran familia espiritual. Y con esas herramientas Con la gracia de Dios, la guía de la iglesia y la compañía de nuestros hermanos, podemos enfrentar cualquier desafío. podemos superar cualquier obstáculo en el camino de la fe. Y hablando de valentía, el Padre Toro nos recuerda que debemos estar preparados para enfrentar la oposición. Claro, porque no todos van a aceptar la verdad. No todos van a estar de acuerdo con nosotros. Es cierto. A veces incluso dentro de la propia familia podemos encontrar resistencia a la fe. Sí, la familia no siempre nos va a entender. Exactamente. El Padre Toro nos advierte sobre las dificultades que podemos enfrentar al seguir a Cristo, Seguir a Cristo implica sacrificios. especialmente cuando nuestros valores chocan con las corrientes del mundo. Vivimos en un mundo que a veces se opone al Evangelio, Pero nos anima a no desanimarnos. a mantenernos firmes en la fe. ¿Y cómo podemos mantenernos firmes en la fe cuando nos sentimos presionados o cuestionados? El Padre Toro nos ofrece una estrategia ¿Qué estrategia? que puede parecer radical. Radical. Tapar la boca a los falsos profetas. Esa frase me llamó la atención. Suena un poco agresiva, ¿no? No se trata de ser agresivos, No. sino de defender la verdad. Defender la verdad. Con firmeza No, con firmeza. y claridad. claridad. El Padre Toro nos insta a refutar los argumentos falsos, A desmontar las mentiras. a exponer las desviaciones de la doctrina A mostrar dónde está el error. y a no permitir que el error se propague sin oposición. Es decir, no se trata de callar a las personas, No. sino de confrontar las ideas erróneas. Exactamente. Y para hacerlo de manera efectiva necesitamos estar bien preparados. Sí, necesitamos una buena formación. Debemos conocer la doctrina, estudiar las escrituras y formarnos en la fe. Es como un entrenamiento para la batalla espiritual. Es como un entrenamiento. Precisamente. Y en esta batalla debemos estar atentos a las sutilezas del enemigo. El enemigo es astuto. El Padre Toro nos advierte sobre la astucia de los falsos profetas, ¿En qué sentido? que a menudo se presentan como personas piadosas y atractivas, Tienen una apariencia engañosa. pero que en realidad buscan su propio beneficio. Buscan su propio interés. ¿Y cómo podemos identificar esas motivaciones ocultas? Buena pregunta. ¿Cómo podemos desenmascararlos? El Padre Toro nos da algunas pistas. ¿Qué tipo de pistas? Por ejemplo, debemos estar alertas si un predicador se enfoca demasiado en el dinero, en la acumulación de riquezas o en la promoción de un estilo de vida lujoso. O sea, si la fe se convierte en un negocio. Exactamente.
La verdadera religión se basa en el amor a Dios y al prójimo, No en el dinero. no en la búsqueda de ganancias personales. Y además del interés por el dinero, hay otras señales de alerta que debamos tener en cuenta. El padre Toro nos advierte sobre la manipulación emocional. La manipulación emocional. Los falsos profetas pueden aprovecharse de las necesidades, De las necesidades de la gente. los miedos y las inseguridades de las personas para ganar seguidores Para controlarlo. y controlar sus vidas. Es una táctica muy común. Prometen soluciones milagrosas a los problemas, ofrecen seguridad y consuelo a cambio de la ciega. Exactamente. Y lo hacen de una manera muy sutil, utilizando un lenguaje religioso, un comportamiento aparentemente piadoso y una falsa aura de autoridad. Se disfrazan de ovejas. Es por eso que el discernimiento es tan importante. El discernimiento es clave. No podemos dejarnos llevar por las apariencias o por la emoción, Mm. sino que debemos analizar cuidadosamente el mensaje, las motivaciones y las consecuencias de las enseñanzas que recibimos. Debemos usar la razón. La razón. Y para realizar ese análisis necesitamos usar nuestra razón. La fe y la razón van de la mano. La fe no se opone a la razón, No. sino que la complementa. Se complementa El Padre Toro nos invita a usar nuestra inteligencia, nuestra inteligencia, nuestro conocimiento de la doctrina nuestro conocimiento, y nuestra capacidad crítica esa capacidad de pensar. para evaluar la autenticidad de lo que escuchamos y vemos. Es decir, no se trata de creer ciegamente, No. sino de creer con entendimiento. Exactamente. La fe busca la verdad. La fe no nos pide que renunciemos a nuestra capacidad de pensar, sino que la usemos para profundizar en el misterio de Dios. Para comprender mejor el misterio de Dios. Y en ese proceso de profundización, la Iglesia nos ofrece una guía invaluable. La Iglesia nos acompaña en el camino. Así es, la Iglesia con su larga tradición de sabiduría La sabiduría de los siglos. nos proporciona las herramientas que necesitamos para discernir la verdad del error. ¿Qué herramientas nos da? Tenemos las escrituras, las enseñanzas de los padres de la Iglesia, el magisterio y la experiencia de los santos que nos han precedido. Un tesoro de sabiduría. Es como tener un mapa detallado y una brújula precisa para orientarnos en el camino de la fe. Un mapa y una brújula. Y además de la guía de la Iglesia, tenemos la gracia de Dios, La gracia de Dios. que nos ilumina y nos fortalece en nuestro camino hacia la verdad. La gracia que nos transforma. Es un recordatorio de que no estamos solos en esta batalla espiritual. No estamos solos. Contamos con la ayuda de Dios, la protección de la Virgen María y la compañía de la comunidad de creyentes. Una gran familia de fe. Pero, volviendo al tema de los milagros, Sí, los milagros. ¿cómo podemos conciliar la posibilidad de que los falsos profetas realicen milagros con la necesidad de discernimiento? Es una pregunta que me genera dudas. Es una pregunta importante. El Padre Toro nos explica que los milagros en sí mismos no son garantía de verdad. No son una prueba irrefutable. Pueden ser utilizados para engañar, para manipular o para promover falsas doctrinas. Entonces, el hecho de que alguien realice un milagro no significa que esté actuando bajo la voluntad de Dios. Exactamente. El Padre Toro nos insta a no dejarnos impresionar por lo sobrenatural, A no dejarnos deslumbrar. sino analizar el contexto, las motivaciones y las consecuencias de los milagros. Analizar cuidadosamente. Promueven la verdadera fe, Nos acercan a Dios. conducen a la conversión auténtica, Transforman el corazón. están en línea con las enseñanzas de la Iglesia. Concuerdan con la doctrina. Son preguntas clave para discernir. Preguntas que nos ayudan a no equivocarnos. No podemos dejarnos deslumbrar por lo extraordinario, Por lo espectacular. sin evaluar su autenticidad. Sin examinar su origen. Y recordemos que la verdadera fe no se basa en lo espectacular, No se basa en lo extraordinario. sino en la relación personal con Dios, En el encuentro con Dios. en la obediencia a sus mandamientos En hacer su voluntad. y en el amor al prójimo. En amar a Dios y al prójimo. Es la esencia del cristianismo. La esencia del Evangelio. No se trata de buscar lo mágico o lo sensacional, No, sino de vivir una vida de santidad, de servicio y de amor. una vida que refleje el amor de Cristo. Y para eso necesitamos la guía de la Iglesia, la sabiduría de las Escrituras y la gracia de Dios. Es un camino que requiere esfuerzo, discernimiento y valentía. Esfuerzo para crecer en la fe. El Padre Toro nos invita a ser discípulos comprometidos, Discípulos auténticos, a no contentarnos con una fe superficial, una fe tibia, sino a profundizar en nuestro conocimiento a conocer a fondo la fe, y a fortalecer nuestra convicción, una fe sólida, y a no tener miedo de defender la verdad, incluso cuando sea impopular o incómodo. aunque nos critiquen o nos rechacen. Pero al mismo tiempo debemos recordar que no todos los que se han desviado del camino lo han hecho con mala intención. Hay personas que han sido engañadas, Sí,
Es cierto. Ay. Muchas personas han sido engañadas por falsas promesas, por líderes carismáticos o por doctrinas que parecen atractivas pero que se alejan de la verdad. Doctrinas engañosas. Exactamente. Y hacia esas personas debemos tener una actitud de compasión y misericordia. Compasión por los que sufren. ¿Cómo podemos ayudar a alguien que ha sido engañado por falsas enseñanzas? El Padre Toro nos anima a dialogar con ellos, a escuchar sus inquietudes, a responder a sus preguntas y a mostrarles con paciencia y amor la belleza de la fe católica. A mostrarles el rostro amable de la Iglesia. Es decir, no se trata de imponer nuestra verdad, Oh. sino de compartirla con humildad y respeto. Compartir la verdad con amor. Exactamente. Y para hacerlo de manera efectiva, necesitamos conocer bien nuestra fe, Conocer nuestra fe para poder explicarla con claridad y convicción. con claridad y convicción. Es un llamado a la formación, a la profundización en la doctrina y a la búsqueda constante de la verdad. Nunca debemos dejar de aprender. Y también es un llamado a la oración. A la oración. Debemos pedir a Dios que ilumine a aquellos que se han desviado del camino, Que los ilumine. que les conceda la gracia de la conversión La gracia de la conversión. y que nos dé la sabiduría para guiarlos de regreso a la verdad. La sabiduría para ayudarlos. La oración es fundamental en la batalla espiritual. La oración es nuestra arma más poderosa. Y hablando de batalla, el Padre Toro menciona un término que puede sonar un poco fuerte: ¿Qué término? apostasía. Apostasía. Sí, la apostasía es la negación total de las verdades de la fe. Una negación radical de la fe. Es una realidad que lamentablemente está presente en nuestro tiempo. Vivimos tiempos difíciles. ¿Y por qué ocurre la apostasía? ¿Cuáles son las causas? El Padre Toro señala diversas causas, ¿Cuáles son? como la secularización, el relativismo moral, la falta de formación religiosa y la influencia de ideologías contrarias a la fe. Es decir, vivimos en un mundo que nos bombardea constantemente con mensajes que se oponen a la verdad de Cristo. Mensajes que nos quieren alejar de Dios. Exactamente. Y ante este panorama no podemos quedarnos pasivos. No podemos ser indiferentes. Debemos fortalecer nuestra fe, defender la verdad y anunciar el Evangelio con valentía y convicción. Ser testigos de Cristo. Que es un llamado a ser testigos auténticos de Cristo en un mundo que lo necesita más que nunca. Un mundo sediento de Dios. Y para ser testigos auténticos necesitamos vivir de acuerdo con lo que creemos. Nuestra vida debe reflejar nuestra fe, No basta con conocer la doctrina. no solo la teoría. También debemos ponerla en práctica en nuestra vida diaria. Vivir el Evangelio en el día a día. Es decir, nuestra fe debe reflejarse en nuestras acciones, en nuestras relaciones y en nuestras decisiones. En todo lo que hacemos. Exactamente. La fe sin obras está muerta, dice Santiago en su carta. La fe debe ser activa. Debemos ser luz en el mundo, Luz para los demás. sal de la tierra, Sal que da sabor. instrumentos de la gracia de Dios. Instrumentos de Dios. Y para eso necesitamos la ayuda de Dios. No podemos hacerlo solos. No. No podemos hacerlo solos. Así es, el Padre Toro nos anima a recurrir a la oración, a los sacramentos y a la comunidad de fe para mantenernos firmes en el camino de la verdad. La oración, los sacramentos y la comunidad nos sostienen. Y nos recuerda que a pesar de los desafíos, la Iglesia de Cristo prevalecerá. La iglesia vencerá. Es un mensaje de esperanza en medio de la confusión y la oscuridad que a veces nos rodea. La esperanza que no defrauda. Exactamente. Qué La verdad triste. siempre triunfará al final. La verdad de Cristo. Y nosotros, como discípulos de Cristo, estamos llamados a ser parte de esa victoria. A ser parte de la victoria de Cristo. Y esa victoria comienza en nuestro propio corazón. El Padre Toro nos invita a hacer un examen de conciencia, a preguntarnos si estamos realmente viviendo de acuerdo con la fe que profesamos. Es decir, si hay coherencia entre lo que creemos y lo que hacemos. Exactamente. No se trata solo de palabras, sino también de acciones. De hechos concretos. Nuestras vidas deben ser un reflejo del amor de Cristo. Un reflejo del amor. Debemos ser personas de oración, De oración, de caridad. de caridad, De servicio a los demás. vivir el Evangelio en el día a día. Y en ese proceso de crecimiento espiritual podemos encontrarnos con tentaciones, Claro, con dificultades. con dudas, con momentos de oscuridad. Es parte del camino. Es natural. Camino de la fe no siempre es fácil. Habrá momentos difíciles. Habrá momentos de prueba, de lucha interior, Es lucha interior. pero el Padre Toro nos anima a no desanimarnos. A no perder la esperanza. Nos recuerda que Dios está siempre con nosotros, Dios siempre está con nosotros. que su gracia nos sostiene Su gracia nos sostiene. y que la Virgen María intercede por nosotros. La Virgen María siempre nos acompaña. Es un mensaje de esperanza. A pesar de nuestras debilidades, de nuestras caídas, Dios no nos abandona. Su misericordia es infinita. Así es, su misericordia es infinita. Y para acceder a esa misericordia, Para recibir su perdón,
El Padre Toro nos invita a recurrir al sacramento de la confesión. La confesión, un sacramento de sanación. La confesión es un regalo, una oportunidad para reconciliarnos con Dios Y con nosotros mismos. y con nosotros mismos. Exactamente. Y a través de la confesión A través de la confesión, recibimos la gracia que necesitamos para seguir adelante, para seguir luchando para luchar contra el pecado contra el pecado, y para crecer en santidad. crecer en santidad. Es un camino de conversión continua, Conversión continua. de búsqueda constante de la voluntad de Dios. Buscar siempre la voluntad de Dios. Y en ese camino no estamos solos. No estamos solos. Tenemos la compañía de la Iglesia, La Iglesia nos acompaña. la guía de las Escrituras Las Escrituras nos iluminan. y la fuerza de la oración. La oración nos fortalece. Y sobre todo tenemos el amor de Dios que nos impulsa, nos sostiene y nos transforma. El amor de Dios es la fuente de nuestra vida. Después de esta inmersión en las enseñanzas del Padre Luis Toro, me quedo con una sensación de urgencia, de llamado a la acción, a poner en práctica lo que hemos aprendido. Es un llamado a ser discípulos valientes, a no conformarnos con una fe mediocre, sino a buscar la santidad con todas nuestras fuerzas. A ser santos como Dios es santo, Es un llamado a ser luz en el mundo, luz para los demás. a ser sal de la tierra, Sal que da sabor, a ser testigos del amor de Cristo. testigos del amor. Y para cumplir esa misión necesitamos estar preparados, formados, enraizados en la verdad. Necesitamos una sólida formación. Necesitamos conocer nuestra fe, amarla y defenderla con valentía. Valentía para proclamar la verdad. Y sobre todo, necesitamos vivirla con autenticidad, Con autenticidad. con alegría, compasión. con pasión. Gracias por acompañarnos en esta profunda inmersión en las enseñanzas del Padre Luis Toro. Esperamos que este viaje te haya inspirado y te haya dado herramientas para fortalecer tu fe y discernir la verdad en un mundo complejo y desafiante. Un mundo que necesita la luz de Cristo. Que la gracia de Dios te acompañe y te fortalezca en tu camino de fe. Hasta la próxima. Adiós a